don Manuel Ureña, nuestro arzobispo y también presidente del Patronato del Cristo. Muchas gracias, don Ernesto. No corresponde a mí, bajo ningún aspecto, daros otra conferencia. Tanto tranquilos, porque hemos oído y hemos escuchado mucho, y lo que importa es pues que reflexionemos e interioricemos todo lo que hemos escuchado en estas últimas 48 horas. Yo simplemente lo que quiero es felicitar a los directivos del CRETA, del Centro de Ciencias Teológicas de Aragón, este centro regional que tenemos y que tan bien funciona y que tantas glorias ha dado a Dios y ha contribuido al bien de los hombres a través de la instrucción teológica. Considero pues muy importante, todos lo sabemos, que un centro superior de estudios teológicos en uno de sus congresos anuales o en una de sus jornadas anuales pues se ocupe de un modo sistemático sobre la contemplación del ser del hombre. Porque naturalmente la revelación nos manifiesta el ser de Dios, el ser del hombre, tal como Dios lo contempla, pero tenemos que tener muy presente que la revelación, como confesamos en el símbolo apostólico, está en función o es propter nos et propter nostram salutem. Como dice el credo, repito, propter nos et propter nostram salutem descendit de celis. El Señor Cristo, enviado por el Padre, descendió a los hombres mediante su palabra y mediante su obra para salvar al hombre. En primer lugar, para redimirle del pecado y de la muerte, y en segundo lugar, para darle la vida divina. Ello hace que la revelación esté justificada para manifestar ciertamente la gloria de Dios, no faltaba más, como tan perfectamente, pero tan exclusivamente, y eso es un defecto suyo, dice Barth, el famoso teólogo protestante. Él ha venido a nosotros para manifestar la gloria divina y al mismo tiempo pues para redimirnos del pecado y de la muerte y para plenificarnos. Pero claro, el problema donde está es ver cómo encuentra Cristo, cómo encuentra la revelación al hombre y cómo encuentra la percepción que el hombre tiene de sí mismo. Porque no todas las antropologías son compatibles con la revelación, ni están abiertas a la revelación. Hay antropologías que son, digamos, indiferentes a la revelación y por tanto que dejan indiferente al hombre. Hay otras antropologías que niegan explícitamente los contenidos de la revelación. Y hay, naturalmente, pues muchas antropologías que coadyuvan la revelación y que ya en sus presupuestos epistemológicos y en sus contenidos, pues de algún modo corroboran lo afirmado por la revelación. Eso lo dice la Gaudium et Spes en el número 10, como recordáis. Por eso, el que se nos invite desde un centro de estudios teológicos superior a reflexionar acerca del hombre, a estudiar qué concepción el hombre tiene de sí mismo y a entrar en la arena antropológica para contribuir a limpiar la falsa imagen que el hombre tiene de sí mismo y a arrojar luz también filosóficamente para que el hombre tenga una imagen adecuada de sí mismo, eso es muy importante para la comprensión misma de la revelación. Yo estoy feliz y contento, y muy satisfecho de la elección que se ha hecho del tema de la antropología para las jornadas de este año y también muy satisfecho por cómo todo se ha desarrollado, por los ponentes, por las temáticas tratadas y para que contribuyamos mediante la reflexión
reflexión humanista, mediante la reflexión filosófica y la que nos proporcionan las ciencias, para que el hombre tenga una visión adecuada de sí mismo, porque solamente entonces la siembra de la revelación en ese hombre preparado para recibir a Dios hará que efectivamente el hombre reciba la revelación. La antropología a lo largo de la historia se ha movido en Occidente pues en dos puntos. Un punto de vista, digamos, prometeico, antropologías que han concebido al hombre como plenamente autosuficiente y por tanto como un hombre que a partir de sus propias fuerzas encuentra elementos suficientes para la realización de sí mismo. Es, por ejemplo, el hombre que nace de la visión renacentista, de la antropología renacentista, o muy particularmente de la Ilustración, aquella concepción según la cual la razón humana tiene fuerza en sí misma para encontrar el sentido y para encontrar, digamos, el fin del hombre. Naturalmente eso no es cierto, porque como nos ha dicho el Concilio Vaticano II, si no abramos, por ejemplo, las páginas del número 36 de Gaudium et Spes, en donde se habla de la autonomía humana. La autonomía humana puede concebirse, dice el concilio, de un modo absoluto. El hombre es autónomo plenamente. Esa concepción de la libertad que contemplábamos ayer, por ejemplo. O por el contrario, se ha debatido en la otra vertiente. El hombre que se autoconcibe a sí mismo como capaz de concebir a partir de sí mismo la plenitud, es el hombre que nace de la Ilustración, y al darse y al apercibirse el hombre de que es vana su tarea. Recordáis las críticas tremendas a la Ilustración hechas en el siglo XIX desde la inmanencia misma de la filosofía. Los maestros de la sospecha, entre ellos pues el fundamental y principal, aparte de Freud, es Nietzsche, cómo deconstruye la Ilustración. Y fruto de esa deconstrucción de la Ilustración, por tanto, de ese gran cachete dado a la razón, se produce o aparece en Occidente el nihilismo. Por tanto, el hombre que se ha debatido entre una concepción de sí mismo como plenamente autónoma y una concepción de sí mismo totalmente heterónoma, no haciendo justicia ni una ni otra al verdadero ser del hombre, porque el hombre es autónomo y simultáneamente heterónomo. Autónomo, porque tiene un plus que no tienen las especies de los animales inferiores, ni mucho menos. Hay un plus en el hombre, y un plus ontológico. Solamente el hombre es el ser dotado de razón, por la cual se pregunta acerca de su verdad y de la verdad de las cosas. Y solamente el hombre es dueño de sí mismo, capaz de autodeterminarse. Solamente el hombre es libre. Ahora bien, cuando el hombre se enamora de ese plus suyo respecto de todas las demás realidades, y de tal modo se enamora de ese plus que lo convierte en absoluto, entonces el hombre se niega a quien es su natural destino. Y por tanto el hombre entonces, pensando concebir la plenitud en sí mismo, al ver que eso es imposible, se desmorona. Se ha debatido, por tanto, entre una concepción prometeica y una concepción sisífica. Hoy estamos en un momento en que, desgraciadamente, el hombre propende a ser Sísifo. Por tanto, os felicito por la elección de esta temática y al mismo tiempo por el tratamiento de la temática. Muchas felicidades a todos y que las próximas jornadas pues estén a la altura de estas, e incluso más, porque siempre tenemos que tender a autosuperarnos.